Fantástico. Ahora estoy tan, pero tan feliz porque, chiquillos, estoy súper bien acompañada. Así, sin filtros. El único, inigualable Andrés Sepúlveda. Y tal como usted le leyó en Zipper, que digamos que destruyó bastante, hizo unas críticas absolutamente, pero absolutamente ácidas a la propuesta constituyente. Como ustedes saben, estas son las charlas que estamos haciendo en Libre, porque no estamos decididos, no es blanco y negro, y queremos escuchar a todas las perspectivas, porque en este sentido, porque todas las perspectivas y todas las miradas, sobre todo de abogados que están interesados en el tema y han escrito en el tema, son sumamente valiosas para nosotros. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Beatriz? Muy, muy contenta. Lo que sí no he hecho es presentarte. Mira que estoy asumiendo que todo el mundo te conoce y quizás estoy sumamente equivocada. Vamos a decir que Andrés Sepúlveda es abogado de la Universidad de Chile, con un máster en Derecho Penal, ha impartido clases sobre penal económico, además ha destacado por su participación en la revelación del fraude financiero de la Polar. Forma parte del Partido Radical. ¡Wow! Un radical es una tradición. Sí, Muy indudable, indudable. Muchas gracias, Beatriz. Espero que podamos conversar sobre el proceso constitucional, que por lo demás, yo también fui candidato a consejero, sí, acá por la región metropolitana. ¿y cómo es todo eso? Como experiencia estuvo entretenida, pero fue una campaña escuálida en recursos, pero también escuálida con ganas. La gente estaba muy desanimada, había poco espacio en los medios de televisión donde poder transmitir ideas. El canal nacional, el canal de todo, no hizo un debate, creo. Las universidades, ninguna hizo debate. Creo que la UDD, que me invitaron, y, y ninguna radio de universidades tampoco. En general fue muy sencilla, muy escueta la campaña. ¿Ya? Mediáticamente, además, los espacios que íbamos, siempre nos preguntaban lo mismo. Migración irregular y delincuencia, que en el periodo de campaña estuvo muy álgido. Entonces pudimos hablar pocos temas de la constituyente. Así que aquí estamos. Bueno, realmente el proceso es muy diferente al anterior. Y desde el punto de vista de interés, yo creo que la gente ya te quiere cerrar el proceso. O sea, pero bueno, pero más allá de eso, yo quería que tú me dieras tu perspectiva sobre esta propuesta constituyente. Eh, ya sabemos que no estás precisamente enamorado, pero lo bueno, lo malo, y también te voy a hacer unas preguntas sobre unos temas que me interesan Claro. tanto. Pero cuéntanos tu perspectiva. A ver, en primer lugar, yo creo que el proceso constituyente jamás se va a cerrar. Ojo, el Congreso no va a perder las facultades constitucionales derivadas de poder seguir introduciendo reformas, y eso es algo que siempre lo vamos a estar viendo, ¿ya? El Partido Radical nació en 1863 y su primer postulado era generar una asamblea constituyente y tener una nueva constitución. Este año cumplimos 160 años en lo mismo, por eso te digo, pensar que los procesos constituyentes o la modificación de las grandes bases es un tema que en algún momento se le puede poner un candado y no discutir más, es un error. La política siempre va a estar tratando de moldear la realidad, cada sector va a estar moldeándola a su gusto, de acuerdo a lo que programáticamente piensan. Así que, ojo, ese argumento de cerrar o no cerrar el proceso constitucional solamente sirve o solamente es válido en la medida en que se genere un gran consenso. ¿Ya? Si no se genera un gran consenso, siempre la cuestión constitucional va a estar abierta, ya sea por vía de reforma parcial o por vía de reforma orgánica. Así que desdramaticemos la situación de qué es lo que pasa o qué es lo que no va a pasar. Vea, lo primero que había dicho, que no sé si se había alcanzado a escuchar, era que había que desdramatizar esto de cerrar o no cerrar el debate constitucional, porque evidentemente la política no va a renunciar a seguir transformando el mundo, a seguir tratando de arreglar los problemas que tenemos, y la verdad es que el partido no lo ha cerrado en 160 años, y no veo razones por las cuales debería de cerrarlo, porque estamos muy lejos de la meta de la cosmovisión que nos inspira a nosotros. O sea, y me imagino que todas las fuerzas políticas que se van a sentir relegadas va a ser lo mismo.
e incluso aquellas que triunfaron y tuvieron que ceder no van a terminar abandonando o abdicando esa idea y van a seguir luchando y pujando porque ella se concrete en algún momento en el ordenamiento. Entonces, ojo con ese tema, el argumento suena bien, pero no es real. ¿Ya? O sea, el Congreso no va a renunciar tampoco a seguir a su pega de seguir legislando y eventualmente introducir reforma a la Constitución, así que el debate constitucional nos va a acompañar en la medida que siga habiendo democracia y siga habiendo política. ¿Ya? Con respecto a la propuesta en sí mismo, lo que yo planteé en CIPER, efectivamente es una columna, pero también es algo que he venido transmitiendo hace bastante tiempo, es que el texto final, la formulación que está haciendo particularmente las derechas, ¿ya? No en todo, ojo, no en todo, más del 50% del texto se ha aprobado en forma unánime, tanto por izquierdas como por derechas, ¿ya? Principalmente en todas aquellas cuestiones en las cuales se logró un gran consenso en la comisión experta, lo cual ya es una enorme novedad, ¿ya? Piensa tú que no hubo ni siquiera una sola norma que en el proceso anterior se aprobara por unanimidad, ni siquiera una sola, ¿ya? En ese sentido, la derecha fue mucho más cerrada en proporcionar sus votos y en llegar a grandes consensos en la convención anterior que lo que ocurrió en este consejo. ¿Ya? Más del 50% de las normas se lograron por unanimidad y eso hay que reconocerle de que ha habido voluntad y la izquierda, que estaba en una minoría importante, fue generosa. ¿Ya? Pero obviamente hubo un montón de otras normas que tienen que ver con aspectos más de naturaleza programática, más que de diseño, ¿ya? Que obviamente generaron estrés y que fueron introducidas principalmente por medio de las 400 enmiendas que incorporó Republicano en el proceso de instalación del Consejo, ¿ya? Sabemos y todos conocemos cuáles son, a grosso modo, esas enmiendas, las que llegaron al final y que hacen más estridencia. Tiene que ver con esta redacción más conservadora en materia del derecho de la vida, que palabras del propio consejero Silva, ya con el texto vigente podría ser declarado inconstitucional, y obviamente la colaboración que hizo el Consejo va a poner más árido el terreno y eventualmente puede ser declarado inconstitucional por un tribunal constitucional en el futuro. Me refiero, estoy hablando del aborto de 3 causales, que es la legislación vigente a propósito de la interrupción del embarazo, ¿ya? En ese sentido, yo entiendo que la izquierda, cuando termina desechando la redacción actual, es porque entiende que vía esa interpretación la única solución era que no existiera una norma protectora en ese sentido. Pero ese es el ápice. En términos generales, si tú ves todas las enmiendas, y esta es mi opinión, esto es lo que planteo en la columna, es que hay 3 ejes que atraviesan todo el texto en general. En lo moral es bastante conservador, en lo económico es bastante libertario, y en lo institucional es bastante autoritario, ¿ya? Podemos entrar a ver cada ejemplo o cada materia, pero son muchas, y en general, como radical, lo que yo percibo que es más dañino es que el Estado se ve mermado tanto en su rol secular como en su rol educativo, su rol docente, ¿ya? Y obviamente, como un radical que aspira a tener un Estado laico, y no solamente laico, sino que además laicizante, que el día de mañana pueda secularizar cada espacio público y que no tenga el Estado por qué el deber de introducirse en las materias confesionales, ni fomentarlas, ni financiarlas, ¿ya? Obviamente, esta propuesta nos hace ruido. En materia de educación, por ejemplo, además de constitucionalizarse la educación subvencionada, existe una obligación de fomentar los proyectos diversos. Y cuando yo hablo de proyectos diversos me refiero a los proyectos no pluralistas, entre ellos los confesionales, donde también existe una obligación de financiarlos. O sea, entre todos nosotros tenemos la obligación de financiar un proyecto educativo que además tiene la posibilidad de discriminar, ¿ya? Porque no hay que olvidar que se aprueba además esta norma de objeción de conciencia, lo cual yo creo que es grotesco, sobre todo para quienes pensamos
¿O aspiramos a que el libre pensamiento y el iluminismo inspire todo y cada una de las instituciones públicas de nuestra patria? Dime. De nuevo el cable. No sé. Ah, maldito cable. Bueno, pero en resumen, yo estoy pensando desde la vereda de los radicales. Ojo, los radicales no han tomado todavía una postura oficial, ¿ya? Estamos en proceso de deliberación interna y nos pidieron a varios abogados que diéramos un informe a la Comisión Política. Entendemos que la Comisión Política está deliberando y esa deliberación debería concluir el lunes o martes, una vez que se haga la última votación en el Consejo. El día lunes 30, mañana, pueden ocurrir dos escenarios. El más probable es que se apruebe el texto de la misma forma que nosotros lo conocemos. La alternativa 2 es que se rechace. Es una alternativa minoritaria, pero que abriría un espacio eventualmente para volver al texto de expertos. No sabemos exactamente qué va a ocurrir allí, cuáles son los escenarios posibles. Pero es como estamos esperando el milagro. Si el milagro no ocurre, lo más probable es que la posición institucional sea el votar en contra de este proyecto, y por un sinnúmero de razones más. O sea, el Estado secular, la fortaleza de la identidad confesional, la debilidad del Estado docente, estos tres ejes que atraviesan casi todas las instituciones son parte del problema. Al final tiene que ver con un tema del diseño, que yo te diría que lo que hace este texto constitucional es profundizar el diseño institucional de la Constitución de 1980. Por algo se parecen mucho, ¿ya? Y lo profundiza ¿en qué? En una cuestión modular, que es el Estado subsidiario, ¿ya? Si bien existe nominalmente designado de que estamos en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, artículo primero, lo cierto es que todo aquello que es característico de un Estado social, que se define por el protagonismo que tiene el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, eso está ausente. Y es más, en cada derecho social, en los tres más tradicionales, que es salud, educación y pensiones, la Constitución opta por un modelo de competencia entre el sector privado y el sector público, con obligación del sector público de tener que incentivar el sector privado. Y obviamente lo plantea en términos tales que exista una disputa de las cotizaciones que se deban de fijarse para sostener esos derechos sociales. Y eso nos genera un problema porque en realidad esa formulación impide la institucionalización, en términos generales, de la solidaridad, que es un principio que de alguna forma inspira al mundo del mundo progresista y que aspira a la justicia social. Estoy listo para tus preguntas, Beatriz. Mira, a mí una cosa que me dicen, bueno, hay varias cosas que nos preocupan harto, pero el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial, me parece que esta nueva propuesta cambia hartas cosas, y que creo que ha sido ha causado bastantes peleas. ¿Es así? ¿Cambia bastantes cosas? Mira, cambia algunas cosas. No le cambia el nombre a los tribunales ni nada de eso, ni crea tribunales indígenas como era en la propuesta del año pasado. Pero sí cambia, a ver, desde la perspectiva del derecho sustantivo, sí, hay una ampliación de la justicia militar para aquellos funcionarios que sean parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden. Ellos se someten a la justicia militar aun cuando sean funcionarios administrativos. Se produce una duplicidad ahí, cosa que había sido un logro rescatar, reducir la justicia militar, porque la justicia militar es un espacio mucho más oscuro, mucho más transparente, y hay que adosarle todas las críticas que en algún momento se hicieron antes del año 2001, antes de ingresar la reforma procesal penal a nuestro sistema. O sea, todas las figuras del juez inquisidor, con la falta de publicidad, donde el secreto era la regla general, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, todas esas críticas que obligaron a modificar todo el sistema se le puede atribuir a la justicia militar, porque es exactamente el mismo sistema. ¿Ya? Entonces, eso se amplía.
Pero además, desde la perspectiva orgánica, hay ciertas modificaciones en lo que es el gobierno del Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial, en general, lo detenta la Corte Suprema, principalmente lo que son las facultades de integración de sus miembros y lo que son las facultades disciplinarias. Asimismo, las facultades administrativas que están delegadas vía ministros de la Suprema en una corporación que se llama Corporación Administrativa del Poder Judicial. ¿Ya? Se crean 3 órganos nuevos, no le ponen nombre, ¿ya? Un órgano es solamente para la integración del Poder Judicial, ¿ya? Que es una especie de agencia de la alta administración pública, pero solamente para funcionarios judiciales, ¿ya? En la cual tienen que estar ministros titulares, pero los ministros a su vez no pueden ejercer como jueces propiamente tal dentro de la estructura del Poder Judicial, sino que solamente van a estar destinados a este tema de la integración, ¿ya? Esto es distinto porque, ojo, actualmente es la Corte Suprema y en general los tribunales superiores de justicia, incluyendo las Cortes de Apelaciones, quienes diseñan las tenas o las quinas que se van luego al Ejecutivo y eventualmente al Legislativo para integrar a los jueces. Aquí ya el Poder Judicial, lo que son los tribunales superiores de justicia, no tendrían nada que decir con respecto a la integración, ¿ya? Se crea otro organismo que está solamente destinado al perfeccionamiento de los jueces, ¿ya? Esa es una tarea que antes no la desarrollaban ni los tribunales superiores de justicia, sino que lo desarrollaba la Corporación del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y hay un tercer organismo que es el encargado de hacer la administración propiamente tal. Pagan los sueldos, ese tipo de tareas como de orden secundario, pero que sirven de soporte y de infraestructura para que el Poder Judicial pueda funcionar. Eso ya existía con esta Corporación Administrativa del Poder Judicial, ¿ya? Las facultades disciplinarias quedan relegadas a los fiscales judiciales. Ya no están en los tribunales superiores, sino que se va a los fiscales judiciales que antes tenían súper pocas tareas y básicamente su gran pega en realidad, más allá de emitir informes no vinculantes, era integrar salas cuando faltaban abogados integrantes. Esa era la gran pega de los fiscales judiciales. Pero ahora no, ahora ellos van a detener la facultad disciplinaria, ¿ya? Van a conocer eventualmente de las quejas y las quejas disciplinarias y seguramente también se van a constituir como ministros en visita en los distintos tribunales y con respecto a los auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Y cómo se interrelacionan y se comunican todos estos muchachos, todos estos nuevos organismos? En realidad, jerárquicamente, nadie es superior a otro. Lo único que dice la Constitución es que el presidente va a coordinar una mesa de trabajo con todos ellos, ¿ya? Entonces, en realidad lo que se hace es disgregar el gobierno de la administración judicial, ¿ya? Lo disgrega el gobierno lo parte en 3, tal vez en 4 si considera las facultades disciplinarias, y además está la función jurisdiccional propiamente tal, ¿ya? ¿En qué va a mejorar? ¿Cuál es la lógica detrás? Yo en lo personal no la entiendo mucho, ¿ya? Sí va a irrogar muchísimos mayores recursos porque obviamente estamos hablando de que se tienen que contratar una serie de jueces que ya no van a poder estar cumpliendo funciones de jueces, sino que van a estar solamente destinados a estas labores de naturaleza más bien administrativa. Y eso corre para todo, porque cada uno de estos organismos está a su vez integrado por jueces titulares. Y ojo, son todos organismos colegiados, ¿ya? O sea, estamos pensando que cada organización más o menos tiene como 7 miembros y se hace una designación de que 3 miembros lo designa el legislativo y el ejecutivo y los otros 4 miembros vienen desde el propio judicial, ¿ya? Entonces, en realidad está medio raro, está extraño el diseño del Poder Judicial, no es algo muy nítido, no es algo muy claro, parece extraordinariamente disgregado, pero yo te diría que no es una gran bandera roja, para mí por lo menos. ¿Ya? No, pero sí cambiaron hartas cosas. Justicia militar sí tiene más pinta de bandera roja, ¿ya? Porque ahí lo que tú estás generando, obviamente, son 2 tipos de justicia completamente distintas con respecto en general, a un mismo tipo de competencia. Estamos hablando de que justicia militar en general se activa cuando hay materias penales, ¿ya? Cuando hay delitos o cuasi delitos en el cual estén involucrados miembros de las Fuerzas Armadas o de orden,
¿ya? Pero ya sabemos que para eso existe el proceso penal y los jueces de garantía y también los tribunales orales en lo penal. Entonces, ahí tú vas a tener igual dos justicias diferenciadas, ¿ya? ¿Cuál sería la principal red flag? También invito a quienes nos están escuchando a hacer sus preguntas, pero ¿cuál sería tu principal red flag? ¿Tú dirías que esta es una propuesta, digamos, muy mala? ¿Qué opinas de ella? Mira, yo te diría que no se parece, no es tan diferente a lo que ya tenemos, ¿ya? Sí es muchísimo más partisana, ¿ya? Se ha profundizado un diseño institucional que le acomoda a solo un sector de la política, ¿ya? Y eso es de por sí una red flag, ¿ya? Piensa tú que hasta antes de la Constitución de 1980 nosotros tuvimos una historia constitucional de más de 150 años donde no había ni un modelo de sociedad predeterminado ni un orden público económico predeterminado. Y eso en general permitía que cualquier sector político, una vez que obtuviese mayorías, porque las mayorías son relativas en el tiempo, los procesos políticos son cíclicos, ¿ya? Pero a cada sector político le permitía ir generando su propio proyecto, ir ahondando sus políticas públicas, porque esas mayorías que se generaban eran porque a la ciudadanía le hacían más sentido las soluciones que proponían unos y no proponían otros. Cuando tú estableces una constitución tan partisana y generas sellos y candados institucionales para que cueste mucho cambiarlas o modificar las instituciones, como lo que se está haciendo acá, porque, ojo, se están subiendo los quórum de reforma, los de reforma orgánica es imposible tenerlos, son 2/3 en 2 congresos sucesivos, o sea, eso es no volver a tener una discusión parecida a la que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años, ¿ya? Lo que tú estás haciendo es hacer un poco lo que pensaba Jaime Guzmán, o sea, hacerle tan difícil y tan engorroso y tan costoso a tus adversarios el poder administrar, que en realidad estén obligados a administrar con tus reglas, ¿ya? Y esa clausura al debate democrático no le hace bien a Chile, ¿ya? En general, si tú me preguntas a mí, yo comparto un poco la opinión, aunque a lo mejor no el tono amenazante, pero sí comparto la opinión de Quintana, que Quintana dice, ojo, esto puede eventualmente generar un nuevo estallido. Yo no creo que genere un nuevo estallido y no va a haber un nuevo estallido como lo conocimos, pero en ningún caso va a generar estabilidad. En ningún caso va a generar que se tiendan puentes entre la izquierda y la derecha pensando en el futuro, ¿ya? Tú cuando entregas y proporcionas una constitución que es partisana, que es de un sector político, y ojo, esto no es una opinión, es algo que opinó el mismo consejero Silva, ¿ya? Lo dijo en la prensa, ¿ya? Sí, eso sí tiene que ser una red flag para cualquiera que crea en la democracia, ¿ya? Porque cualquiera que crea en la democracia, a lo mejor Libres el día de mañana se transforma en un partido político y quiere instalar alguna idea, a lo mejor quiere sacar algunos enclaves, no sé, conservadores, en los valóricos, qué sé yo, para avanzar en una discusión más apegada a lo programático de lo que aspira Libres y a una ciudadanía mayoritaria en ese sentido, pero no lo va a poder hacer porque se han establecido quórum supramayoritarios para avanzar en esa agenda. Y cuando tú estableces quórum supramayoritarios es que te importa poco lo que piensa la mayoría del país, tiene que estar tal la mayoría que en realidad tengamos que estar todos de acuerdo. Y ojo, esto no solamente tiene que ver con aumentar los quórums, piensa tú que también se redujeron los distritos, ¿ya? Se redujo el número de parlamentarios, se van a binominalizar muchos otros distritos, lo que va a significar que esto va a tender naturalmente hacia un duopolio de facto, ¿ya? En donde van a haber dos grandes conglomerados políticos, porque lo que se aspira es a romper o no sé si hacer desaparecer, pero reducir el fraccionamiento de las fuerzas políticas en juego, ¿ya? Hacer desaparecer a todos los partidos políticos chicos y que esta conversación sea, entre comillas, entre partidos grandes, ¿ya? O en lo posible entre dos grandes conglomerados. Entonces, obviamente, eso implica un cierre del debate democrático. Eso implica algo que nosotros habíamos avanzado, porque nosotros venimos del binominal. Nosotros sabemos que es tener dos personas elegidas solamente en un distrito o en una circunscripción y sabemos cuál es el resultado final de esa conformación.
Y eso costó casi 30 años empezar a reducirlo. Evidentemente, cuando tú tienes dispersión en el espectro político, eso te va a generar fricción con un sistema presidencial. Pero ¿cuál es la lógica? La lógica hubiese sido empezar a avanzar en un sistema diferenciado al presidencialismo, ¿ya? Ir a avanzar, por ejemplo, si tú tomas los listados de los países, cuáles son los países más estables, todos, casi todos tienen parlamentarismo, ¿ya? Son muy pocos los que tienen presidencial, porque no hay otra forma de convivir con un gran fraccionamiento sin un parlamentarismo donde tú tengas la obligación de construir mayorías en el Congreso para luego gobernar. Y eso, y en Chile no, nosotros en Chile rompimos también con la Constitución de 1980 una característica fundamental que nosotros teníamos desde 1833, que era esto de elegir parlamentos durante un gobierno, ¿ya? Los congresos se elegían hasta el 25, en rigor hasta el 73 se elegían cada 3 años, ¿ya? Cada 3 años tú tenías cambio de diputados, pero los gobiernos hasta antes del 25 eran cada 5 años, y eso le aseguraba a un ejecutivo a lo menos tener 2 o 3 elecciones de diputados, o sea, tener 2 o 3 congresos durante su gestión, y eso permitía ir generando mayor dinamismo a la hora de construir mayoría. Y entre el 25 y el 73 se elegían cada 6 años, ¿ya? Y nuevamente tú tenías por lo menos 2 congresos durante tu gestión. Acá, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric pierde en primera vuelta, o sea, gana, pasa a balotaje, pero ya en primera vuelta perdió el Congreso. Ya sabíamos que los próximos 4 años, o sea, todo su gobierno no iba a poder hacer nada de su programa, porque ni aún sumando al socialismo democrático que se le integró tenía mayoría parlamentaria. Y no hay ninguna regla institucional que permita corregir ese problema. Ninguna. ¿Ya? O sea, no puedes construir un gobierno desde el Congreso. Ya llegaste ahí y te casaste con este Congreso 4 años y el próximo presidente se va a casar con ese Congreso durante 4 años y lo va a conocer incluso antes de ingresar, antes de entrar a asumir como presidente. Entonces, ese diseño yo no lo comparto, pero yo en la columna no puse lo que a mí me gustaría agregar, porque la izquierda perdió. Y yo creo que el reconocimiento de esa derrota implica que no tenemos derecho a agregar cosas. Por eso la columna no se trata de agregar cosas, se trata de quitar cosas. Porque a lo menos creo que tenemos derecho a decir qué cosas no deberían quedar como estacas en el sistema institucional que impidan el desarrollo y la evolución normal tanto de la política como de la democracia, ¿ya? Y por eso yo me concentro, y lo digo en algún momento, en hacer un examen de riesgo solamente, ¿ya? Porque en el examen de riesgo no aparecen una cosa, dos cosas, tres cosas, aparecen millones de cosas, ¿ya? Y ojo, esta opinión no debe ser igual mayoritariamente compartida. Hoy día salió Pulso Ciudadano y un 70% de la población está dispuesta a votar en contra, ¿ya? Y la desconfianza en el proceso constitucional no ha dejado sino de crecer hasta que llegó casi un 70% desde la elección de mayo. Yo publiqué gráficas que están en Pulso Ciudadano. Dime, Beatriz. Acá tenemos una pregunta de Sebas Manrots. ¿Qué explicación habría para el profe que figuras del centro y la derecha pasaron de no querer quemarse a derechamente hacer campaña por el a favor? Bueno, ¿tienes información Sí, pero mira, no te voy a decir fuentes, pero yo creo que la derecha está en una situación compleja. Eso no deja de ser cierto, ¿ya? Si el proyecto fracasa, el fracaso electoralmente se les va a atribuir a ellos, ¿ya? Y esto eventualmente podría matar a sus figuras presidenciales porque es inevitable que se presidencialice la elección de diciembre. Y es la razón por la que yo creo que bajaron hoy día, eso es noticia hoy día, bajaron a Kast y a Evelyn Matei de la franja del a favor, ¿ya? Que es la gran candidata de Chile Vamos y es la gran candidata y es el gran candidato de republicanos, ¿ya? Me sorprende, o sea, tremenda noticia. Y esto lo están haciendo porque, sorry, que quede para adentro, para no quemar a la Matei y a Kast, o para que ni Matei ni Kast quemen la propuesta en a favor. Yo creo que va en esas dos direcciones.
no son incompatibles. Yo creo que por una parte tiene que ver con no quemarlos a ellos en el evento del fracaso, porque no se sabe. Si esto llega a fracasar, la pregunta es, en este momento, si las elecciones fueran este domingo, sabemos que gana el en contra. Pero la pregunta que deberíamos hacer, o que ellos deben estar haciéndose, es ¿cuánto pierden? Porque no es lo mismo perder con 55 que perder contra, no sé, 70%, porque sería una derrota más sonora que la del 4 de septiembre del año pasado. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo creo que, no sé si destruiría, pero dejaría la cosa bastante status quo con respecto al futuro político de la derecha. No estaría ganada la elección como se piensa en este momento, en 2 años más, en un año y medio más, con, con esta gente. Yo creo que están haciendo una apuesta, y la apuesta es tratar de, si es que pierden en el evento de la derrota, perder por la menor cantidad posible, ¿ya? Porque igual pueden decir políticamente después, bueno, esta derrota la perdimos, pero no fue tanto como la derrota de la izquierda el 4 de septiembre, ¿ya? Y esa va a ser el discurso. Y la otra opción eventual es que ganen, ¿ya? Si también no hay que, yo no descarto, porque la derecha tiene una maquinaria económica gigantesca, ¿ya? Importante, y a veces en estos periodos de elecciones eso hace y marca mucho la diferencia, ¿ya? Yo lo viví como candidato, sé exactamente a la maquinaria económica que nos enfrentamos, y sé que los medios pueden eventualmente abandonar el proceso o no interesarles lo suficiente, y ahí la diferencia la marcan los medios, y los medios en esta época son bastante mercenarios, te cobran por todo, o sea, el jingle, las 30 segundos, la cuña, si tú no pones, no te invitan, es otro nivel es algo que yo conocí en esta pasada, lo conocí este año, me lo habían dicho, me lo habían comentado, pero no lo había vivenciado en primerísima persona, y realmente ahí te das cuenta que los medios pierden un poco su rol público y lo que debería ser, que es su rol pluralista, y en campaña hacen caja, esa es la verdad. Bueno, me gustaría preguntarte por otras, bueno, ya, no, vamos a dejar de hablar de red flags para cosas buenas. ¿Qué lleves tú que podría ser bueno? El green flag. Hay cosas que me parecen muy interesantes. La gran mayoría la acordaron con los expertos, y las voy a mencionar. La protección del medio ambiente, si bien la alivianaron bastante, tenía cuestiones extraordinariamente atractivas, ¿ya? En su primera formulación. Algunas cosas de eso quedaron, ¿ya? Hay cosas que tienen que ver con la modernización del Estado, que también son interesantes, ¿ya? Me gusta mucho si bien yo preferiría, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no tuviese control preventivo, para no transformarlo en una tercera cámara, el diseño que finalmente eligieron para reincorporar en este caso el control preventivo, fue mucho mejor que el que actualmente existe, ¿ya? Porque el que actualmente existe, cuando el Tribunal Constitucional declara algo inconstitucional, lo declara inconstitucional y listo, se acabó. Y la ley queda con lo que no se declaró inconstitucional. No, en este caso, cuando el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional, lo reenvía al Congreso para, por si quiere hacerle alguna modificación o algún ajuste, para efectos de que lo que el Congreso quería pueda ser reinsertado en la legislación en términos tales que sea concordante con el texto constitucional, ¿ya? Entonces, es un control constitucional preventivo, pero que ya no funciona como tercera cámara propiamente tal, sino que reenvía simplemente al Congreso para ir resolviendo los puntos dudosos, ¿ya? Entonces funciona como veto, más que como eliminador y tercera cámara, funciona como veto para efectos de que vuelva a la discusión parlamentaria. Y eso es algo que uno tiene que valorar
de que la solución que encontraron era mejor que la que actualmente existe y menos nefasta que la que actualmente existe, donde tú tienes un tribunal constitucional que al final funciona como, casi como parte del Congreso mismo. Ahora no. ¿Qué otra cosa es positiva? Me parece que el reconocimiento de los cuidados es positivo, el reconocimiento de la multiculturalidad de los pueblos originarios es positivo, es algo que se estaba reclamando, y son todas cosas que no estaban en la Constitución actual, ¿ya? Hay unas cosas de diseño que tienen que ver con por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, que yo sé que a mucha gente le encanta y le fascina, a mí no me gusta tanto, ¿ya? Me gusta el hecho de que sea un upgrade si es que lo entendí bien, porque la Defensoría Penal de las Víctimas, que está incorporada actualmente en nuestro texto constitucional, está pensado para el proceso penal, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que dice la Constitución, la Defensoría de las Víctimas implica también una especie de upgrade de las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Y son las corporaciones de asistencia judicial las que ahora van a tener amplitud de jurisdicción, suponiendo que es una agencia nacional, porque ahora está dividido en zonales, una agencia nacional que va, además de tener competencia en lo civil y familia, va a abrirse a su competencia en materia penal. Y eso ya me parece mucho más razonable, ¿ya? En la formulación actual. Pero si fuera solo pensado en lo penal, no va a dar mucho resultado, porque sabemos que de lo penal, las causas que llegan a conocerse la acción civil son solamente las que llegan al tribunal oral en lo penal, o las que eventualmente logran acuerdo reparatorio, pero el resto no. Y el resto es el 85-90% de las causas, ¿ya? Entonces no deja de ser menor, y ahí te das cuenta que en realidad hubiese sido súper ineficiente y hubiese amplificado la sensación de injusticia, ¿ya? También leía a Isadora de los animales, también me parece que la norma, que por lo menos que exista, ¿ya? No se reconoce absolutamente nada, es una especie de reconocimiento al cuidado responsable, pero ya es algo positivo, se está avanzando en esa materia. Yo te diría que, bueno, habría que entrar al detalle, hay hartas cosas que me parecen novedosas, me parecen... hay otras cosas que me parecen terribles. Ya el tratamiento del terrorismo, esta norma de indulgencia que va a beneficiar principalmente a la gente que está en Punta Peuco, todas esas cosas me parecen mal, y sobre todo porque es el área específica que me dedico, ¿ya? O sea, están muy mal hechas, ¿ya? Cuando uno establece normas de indulgencia, como la ley 18.216, que permite la sustitución o beneficio intrapenitenciario, ¿ya? Tienen que mirar al fin de la pena, ¿ya? La ley 18.216 es muy explícita, dice, esta ley está a propósito para potenciar la reinserción y la resociabilización del sujeto, ¿ya? Pero esta norma de indulgencia no apunta a ningún fin de la pena, ¿ya? Es lo que en derecho penal se llama mera clemencia, ¿ya? Es una especie de indulto del presidente, es una gracia, ¿ya? Y como tal constituye un privilegio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presidio perpetuo, que es nuestra máxima penalidad, nuestra máxima sanción, ya está relativizado por normas de indulgencia. El presidio perpetuo efectivo, que tú deberías morir en la cárcel, pasado 40 años tú ya puedes acceder a beneficios, ¿ya? Ya tiene una relativización en su aplicación. Nosotros venimos retrocediendo, sacamos la pena de muerte, relativizamos el presidio perpetuo efectivo, y ahora aparece esta norma de aún mayor indulgencia, ¿ya? Pero es una norma de indulgencia que en realidad no responde a, comillas, razones humanitarias, pero eso es lo que yo te digo con clemencia, ¿ya? Pero no responde a ninguna de las finalidades de prevención general o prevención especial que se estudian en derecho penal. Las dogmáticas dicen, ¿y cuál es el problema de las normas de indulgencia? Esto es para que lo entiendan. Las normas de indulgencia, y esto está muy estudiado en criminología, erosionan el sistema, tanto el sistema de persecución como el sistema penal en sí mismo. ¿Y qué significa que erosiona? Que erosiona la confianza en las instituciones. Si las personas, la ciudadanía ve que en los crímenes más terribles, estamos hablando de criminales seriales, estamos hablando de depredadores sexuales masivos, estamos hablando de, en este caso, de
de criminales de lesa humanidad que hicieron ambas cosas. O sea, mataron a miles de chilenos y además generaron una depredación sexual en sus lugares con la gente que tenían retenida. Bueno, ¿qué confianza va a tener la gente de que frente a un delito en la que ella sea víctima, el sistema va a reaccionar adecuadamente si ya tiene una confianza inferior al 30%? ¿Ya? Entonces las normas de indulgencia generan ese perjuicio. ¿Cómo se sintió la derecha con los indultos que hizo Boric? Que fue una norma de indulgencia al final. Fue una herramienta de indulgencia. Se sintieron que había desconfianza. Y eso, imagínate ahora institucionalizado a nivel de constitución, ley fundamental, que por lo general estas normas no están a nivel de constitución. ¿Ya? Se guardan en el cajón porque para que nadie las vea y que cuando se apliquen nadie sepa, porque erosionan el sistema. ¿Cachai? Dime, Beatriz. Acá tenemos dos preguntas. Te voy a leer las dos juntitas. Yo tengo una pregunta para el profesor. ¿Quiénes vigilarán que se cumpla al pie de la letra la Constitución nueva? Si es que se aprueba, por supuesto. Y la segunda, ¿hay alguna... no se muestra, sorry. ¿Hay alguna institución o proceso que hoy esté funcionando bien y que pasaría a ser inconstitucional apenas fuera aprobada este texto? Mira, déjame hacerme cargo de la segunda pregunta porque lo nombré. Ya. ¿Cómo lo explico en sencillo? A propósito de del principio de legalidad, en derecho penal existe algo que se llama principio de legalidad, ¿vale? Es decir, nadie se va a la cárcel si es que no hay una ley que fije la conducta que yo he verificado y por lo tanto merezco el castigo, ¿ya? Bien. Pero el principio de legalidad en dogmática penal tiene varios criterios, algunos que son muy exigentes, muy exhaustivos y otros que son muy laxos. En general el mundo está avanzando hacia la laxitud, ¿ya? No tiene que estar tan bien descrita o tan exactamente descrita la pregunta, la conducta que se va a constituir en delito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mundo está evolucionando rápido, las conductas se están diversificando y por lo tanto los ordenamientos jurídicos están tendiendo a establecer simplemente tipos generales, ¿ya? Nosotros tenemos varios, la estafa residual, qué sé yo, las normas de falsificación, que dice quién falsifique, son súper generales. Bien, nuestro constituyente eligió un criterio exhaustivo para el principio de legalidad. Dice textualmente la norma, a propósito de las garantías penales, algo así como, nadie podrá ser condenado sino por una ley que haya señalado la conducta en forma expresa y en forma precisa. ¿Ya? Esta es una discusión muy añeja en el derecho penal. Ok, ¿cuál es el impacto que trae esto? Primero trae el impacto de que eventualmente puede dejar inconstitucionales todas las leyes en blanco. Vale decir, todas aquellas leyes que requieren de otros ordenamientos jurídicos para completarse. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿cuáles existen? Muchas. ¿Ya? Son un mal necesario las leyes en blanco. Una de ellas, la más conocida, es la ley 20.000, la ley de narcotráfico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda y cada una de las sustancias que son ilícitas no están nombradas en la ley, ¿ya? Están nombradas en un decreto que emite el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces la norma en la ley 20.000 reenvía un decreto lo que le falta a la conducta para efecto de que sea esto penalizado como narcotráfico. O bien, ¿cuál es el problema? Que la conducta no está ni clara ni precisa, ni expresa ni precisa en una ley, sino que en un decreto. ¿Qué significa eso? Que si se aplica el criterio que quiere el Consejo, que no es otro que el del señor Belstensen, que era un abogado que participó en la Comisión Ortúzar, va a ocurrir que toda la ley de narcotráfico va a ser declarada inconstitucional y vamos a estar enfrentados eventualmente, si es que esto se llega a aprobar, a miles de solicitudes de liberación. Y curiosamente, como es irracional no tener una ley de narcotráfico, ningún ordenamiento jurídico no lo tiene, los jueces se van a oponer. Van a decir, bueno, esto hay que interpretarlo de otra forma porque si no es una locura. ¿Ya? Ok. ¿Cómo se llama eso que le llama a la derecha? Le dice activismo judicial. Ok. Y ellos detestan el activismo judicial.
Bueno, el activismo judicial nos va a salvar de que tengamos miles y miles de narcotraficantes en la calle, porque la constituyente, con su impericia, aplicó mal un criterio de establecimiento del principio de legalidad. ¿Ya? Ahí tienes una institución que por suerte, hay ciertos mecanismos o barreras que van a impedir que no se constitucionalicen. La otra tiene que ver con el derecho administrativo sancionador. Aplicó también exactamente lo mismo. Dice que la vulneración de cualquier tipo de multa o sanción que se le aplica a una persona en el ámbito administrativo, el núcleo esencial del incumplimiento debe estar en una ley. Ok. Eso no ocurre en muy pocos casos. ¿Ya? Las normas del Servicio de Impuestos Internos, las normas regulatorias de la Dirección del Trabajo, el multero de la Dirección del Trabajo, Senna-Geomin, Senna-Pesca, la Superintendencia, la Subtel, la Comisión para los Mercados Financieros. En general, todos los organismos que tienen facultades interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras, la ley les designa a ellos determinar qué es lo permitido y qué no es lo permitido, y a partir de ellos van construyendo reglamentos instructivos generales cuyo incumplimiento aplica sanciones. ¿Ya? Si mal no recuerdan, el experto Gabriel Osorio hablaba de la multa a propósito de no usar mascarilla en el periodo de la pandemia. Esa norma estaba en un decreto emitido por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud también tiene, por medio de su servicio de salud, facultades interpretativas, fiscalizadoras y sancionadoras. Esas multas serían todas ilegales, pero no solamente eso, porque en definitiva es casi dejar todo el derecho administrativo sancionatorio de plano inconstitucional y trasladar todos esos reglamentos, esos decretos, esas ordenanzas instructivos generales, tener que legalizarlos, traducirlos a norma, con todo lo negativo que eso significa, porque la razón por la cual están en decretos, en ordenanzas, en circulares, es porque son más dinámicas, ¿ya? Permite un dinamismo mucho mayor al reglador. Es como simplemente aniquilar lo que se denomina la potestad administrativa autónoma en materia de derecho administrativo sancionatorio. Es como dejarlo inconstitucional completo. Ahora bien, todo eso es ridículo. Tú no puedes dejar tantos servicios sin pega, ¿ya? Porque es matar a todos esos servicios. Entonces, como es tan ridículo, lo más probable es que siga ocurriendo, se sigan sancionando conductas que se encuentran en decretos, circulares, ordenanzas que regulan industrias en particular, etc. Y finalmente lo que va a ocurrir es una enorme judicialización de estos temas, ¿ya? Y eso va a irrogar más gastos al Estado, más costos al Estado, más tiempo al Estado, ¿ya? Y eso va a generar una erosión en general en todo el sistema regulatorio. Las leyes penales en blanco, ojo, no solamente están a propósito del narcotráfico, también están a propósito de los delitos económicos. Por ejemplo, los delitos de entrega de información falsa. Esto está en ley de banco, ley de mercado de valores, está en derecho tributario, ¿ya? En materia de los delitos tributarios. Bueno, la entrega de información falsa al mercado tiene que ver en cómo se construyen tanto los estados financieros como los balances, ¿ya? El cómo se construyen los estados financieros, los balances, no está en la ley, ¿ya? No está en la ley. Están en cuerpos de menor jerarquía. Hasta antes del caso La Polar se aplicaban las normas generalmente aceptadas de contabilidad y que era un compendio de normas que se llamaba compendio de normas número 3 que estaba en el Banco Central. Y después del cagazo de La Polar, las empresas abiertas en bolsa tienen que ocupar las normas IFRS, que son normas que también son de estándar internacional que están incorporadas derechamente en el Banco Central. Por lo tanto, ojo, en la Comisión de Mercados Financieros lo que regule es que la información que se proporciona a los mercados sea la información que se debe proporcionar de acuerdo a las normas IFRS. Entonces, ojo, ahí tenemos leyes penales en blanco, ¿ya? Que también van a tener este mismo problema. Esto tiene que ver con impericia del constituyente, de tratar de legalizarlo todo. Y ojo, esto es como una conducta reiterada. Piensa tú que la Constitución actual tiene algo así como 33.000 palabras, ¿ya? La Constitución que se rechazó el año pasado tiene 49.300 palabras. Esta Constitución tiene más de 50.000 palabras, ¿ya?
Y la razón por la cual se abultó sin que no se agregaran muchas grandes instituciones, porque esta no es una constitución refundacional, es porque se elevaron un montón de normas que estaban en otros cuerpos normativos, no solamente en las leyes, sino que también en decretos y reglamentos, e incluso en autoacordados, que se subieron a estándar constitucional. Es tan ridículo que incluso tenemos normas de integración de sala en la Constitución, ¿ya? Los que somos abogados sabemos cómo se integra la sala, ¿ya? Es una integración que funciona vía autoacordado y que en realidad es una cuestión que cambia semana a semana y lo hace el presidente y lo designa. Y bueno, normas de integración de sala, de cómo conocen la sala, aparecen en la Constitución, ¿ya? Entonces, claro, es extraordinariamente exhaustivo. Entonces, se rigidiza. Este es un riesgo real. Lo que se está haciendo es rigidizar y petrificar el sistema, ¿ya? Subieron muchas normas a rango constitucional donde exigen quórum supramayoritario para reforma y además se exigen que muchas normas que están en reglamentos, decretos, se eleven a su vez a rango legal. Entonces se está rigidizando y lo que nosotros tenemos que ver es que el futuro está lleno de incertidumbre. Lo que más va a necesitar el sistema normativo es dinamismo, flexibilidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en materia de cambio climático, esto va a ir increciendo y esto nos va a ir exigiendo como pueblo probablemente esfuerzos colectivos mucho mayores. Nos vamos a tener que adaptar en materia alimenticia, de cómo recuperamos suelos que están erosionados, de cómo se gestiona el agua. Probablemente vamos a tener que crear un estado de excepción el día de mañana de crisis hídrica para efectos de que el Estado pueda intervenir en cómo se gestiona el agua, en los lugares que hay escasez. ¿Por qué? Porque no solamente hay que privilegiar el consumo humano, ojo, no hay que perder los suelos fértiles, ¿ya? Y no hay que perder tampoco ni el ganado, ni el ámbito forestal, porque es parte de cuidar los ecosistemas, ¿ya? Que van a estar en riesgo y cada vez el riesgo va a ser mayor entre más se incrementen o entre más se acentúen los efectos del cambio climático, y eso le va a exigir al ordenamiento dinamismo, flexibilidad, y eso es lo que no te está ofreciendo este texto. El texto de los expertos era un texto liviano, era un texto que te permitía pensar en los próximos 50 años. Beatriz. Estás muteado. Ahí sí. Siempre lo hago para evitar ruidos molestos para quien está hablando, pero lo que yo quería preguntarte es ¿qué opinas de este tema de infraestructura crítica que está incluido en esta nueva propuesta? De que el presidente podría llamar fácilmente a que, no sé, los militares cuiden las carreteras, el tendido eléctrico. Mira, la verdad, a propósito de los estados de excepción, yo tenía una pura gran bandera roja, ¿ya? Y esa gran bandera roja desapareció a propósito de la comisión mixta, ¿ya? Esa bandera roja se llamaba grave amenaza terrorista, comillas, porque hubiese sido por primera vez que se hubiese instalado un estado de excepción por el solo miedo que tenga la clase política. Porque si tú ves toda la historia de nuestro estado de excepción, te exigen un hecho material de daño, te exigen conmoción interna, te exigen guerra exterior, te exigen catástrofes naturales, pero nunca una amenaza de algo, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque era retrocedernos a 1833, donde la Constitución portaliana reconocía una situación similar y eso nos mantuvo en estado de sitio 10 años, ¿ya? Así de catastrófico era la propuesta hasta antes de la mixta, ¿ya? Esto la gente no lo sabe porque tenemos la memoria, olvidamos rápido, pero Chile estuvo 10 años en estado de sitio, ¿ya? Y eso es lo que se llama la Constitución portaliana y lo que decía Alfredo Jocelyn Hall, el peso de la noche. Porque ¿qué se hacía en la noche? Iban las fuerzas policiales, se metían, como estábamos en estado de sitio, podían arrestar gente. ¿Y quién eran toda esta gente que se arrestaba, que se reprimía? La oposición. La oposición política, ¿ya? A mí me parece un avance, yo no le tengo miedo a generar estados intermedios, entre ellos los que tienen que ver con la protección a las infraestructuras críticas, ¿ya? Esto ya fue parte de un debate legislativo, no se podía avanzar mucho, pero yo creo, porque así ocurre en otras latitudes,
de que hay ciertas cosas que hay que cuidar porque son muy valiosas para todos. Sistema interconectado central, embalses, que es lo que nos permite comunicarnos, salvaguardarnos, y obviamente, si nos vemos enfrentados a una situación, una amenaza que pueda ser plausible, obviamente tenemos que tener la posibilidad de que los militares salgan a proteger esas instalaciones y no necesariamente cumplir funciones de policía, ¿ya? Pueden ser cumplir simplemente funciones de resguardo. No hay que tenerle miedo a las fuerzas militares en las calles, a menos que tú los tengas permanentemente activados como policías porque no tienen esa formación. Pero ojo, excepcionalmente sí cumplen funciones de policía. Cada vez que hay un estado de excepción, las fuerzas militares cumplen funciones de policía. Cada vez que hay elecciones, ellos van, toman los colegios y cumplen funciones de policía dentro de los recintos de votación, ¿ya? Entonces tampoco hay que tener miedo de utilizar estas unidades como policía fronteriza. ¿Por qué? Porque la Marina también lo hace, es policía marítima, ¿ya? Y además es bueno que tengan cierto entrenamiento, es deseable, porque nosotros somos un país muy acontecido. O sea, o tenemos incendios forestales, o tenemos tsunamis, o tenemos que, por ejemplo, en Chaitén que apareció un volcán en la plaza, o tenemos terremotos, o tenemos inundaciones. O sea, somos un país tan acontecido que las Fuerzas Armadas son insustituibles y hay que tenerlas permanentemente en interrelación y en lo posible también estar permanentemente fundándose, o sea, formándose en materia de labores policíacas. ¿Ya? Es algo deseable. No, tenerlo en el cuartel no nos sirven de nada, absolutamente de nada. Tienen que estar formándose porque ellos están permanentemente saliendo a la calle, y eso es una realidad. Eso es una realidad. Con el cambio climático, esta realidad solamente se va a incrementar. Es altamente probable que tengamos más incendios forestales, más inundaciones, y por lo tanto nos va a exigir mucho más a las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, yo no me opongo a esa situación, al contrario, y creo que todo socialismo democrático lo hace, están favorables de poner sus votos para generar ese estado intermedio de excepción, ¿ya? Porque aparte, ojo, no implica una restricción de derechos fundamentales del resto de la ciudadanía, que eso es lo importante, ¿ya? A diferencia de los estados de excepción propiamente tal. Muteada, Beatriz. Siempre se me olvida. En fin, pero estoy muy interesado en educación. Esta propuesta, buena o mala, mantiene lo que hay. ¿Qué opinas tú? En educación no lo destroza. Educación destroza. Lo peor que esto tiene es educación. Educación, yo te voy a decir una cosa, educación no ha existido desde Pedro Aguirre Cerda un presidente más preocupado de la educación. Él creó 600 colegios, ¿ya? Creó universidades, fue un tipo realmente que masificó la enseñanza en este país y por eso 20 años después este país pudo empezar a crecer y desarrollarse. El milagro económico de Chile no se explica si no hubiesen habido generaciones previas que empezaron a formarse, a tener educación obligatoria. El modelo dejado por Pedro Aguirre Cerda fue desmantelado en los 80. Se eliminaron las escuelas normales, se municipalizó la educación pública y se creó la educación por voucher, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como educación particular subvencionada, ¿ya? Lo que hace este proyecto constitucional es profundizar ese modelo. No solamente constitucionaliza la educación subvencionada, que antes no existía, ahora está constitucionalizada, sino que además admite que puedan haber proyectos diversos, ¿ya? Cuando yo me refiero a proyectos diversos, lo que está pensando los republicanos es en los proyectos confesionales, ¿ya? Colegios católicos, colegios principalmente, ¿ya? Colegios evangélicos, y además establece que son colegios no pluralistas. Si tú lees el texto de educación y libertad de enseñanza, y a propósito de la libertad religiosa, estamos hablando de los numerales 13, 23 y 24 de los derechos fundamentales, tú te vas a dar cuenta de que se reconoce que el Estado debe fomentar, porque hay una norma que dice que debe fomentar los proyectos diferentes en todas partes, tiene que fomentar la educación no pluralista, porque el único que tiene la obligación de tener una red de colegios y establecimientos pluralistas es el Estado, pero a su vez tiene la obligación de fomentar los demás proyectos, o sea, tiene la obligación de fomentar los establecimientos no pluralistas y financiarlos.
Y a eso agrega la objeción de conciencia, que es una herramienta de discriminación. Y ahí eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, lo que se ha hecho es rigidizar el sistema actual y profundizarlo. Veámoslo en resultados. ¿Qué es mejor, la educación subvencionada o la educación pública? La verdad es que los estándares en materia de resultados no indican que la educación subvencionada sea mejor que la pública, ¿ya? De hecho, en la última PSU, que ya les fue miserable para los colegios públicos, habían 3 establecimientos públicos de introducción mejores colegios del país. ¿Tú sabes cuántos establecimientos en particular subvencionaban bien? 1. 1. Esa es la educación con voucher, ¿ya? Además, al Estado se le obliga a restringir su currículum. Hasta antes de la mixta, solamente el 50% del currículum lo podía poner el Estado. En la mixta lograron eliminar el porcentaje, pero generaban una regla, algo así como que el proyecto en particular igual tenía que tener un gran espacio para hacerlo compatible con el currículum del Estado, pero en definitiva se le abre la puerta, yo lo veo así como quieren enseñarle creacionismo a los niños. Esta discusión la que estamos teniendo nosotros la tuvo Estados Unidos hace 10 años atrás, si el creacionismo era algo que debía enseñarse en los colegios públicos o no, y nada, pues los mandaban a freír monos al África, ¿ya? O sea, tenemos que potenciar la educación humanista científica, y siempre ha sido así. Entonces, ojo, a mí no me gustó para nada el tema de cómo quedó el derecho a educación y libertad de enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque bajo la lógica de un Estado subsidiario, además, todos los servicios públicos funcionan como servicios de emergencia. Y como tales, funcionan muy precarizados y por lo tanto, obviamente, no es lo que yo espero para mi país. Yo soy radical de corazón y creo que el Estado tiene un rol mayor que cumplir que solamente ser un espectador de lo que le pasa a la ciudadanía. Una pregunta, al final quedó lo de la objeción de conciencia institucional. Le eliminaron a personas naturales e institucionales. Dice, se reconoce el derecho a objeción de conciencia, punto. ¿Ya? Eliminaron el persona natural e institucional, pero de acuerdo a lo que dice el consejero Silva, es que se eliminó para no hacer ruido, o sea, casi por razones estéticas, pero que en realidad se hablaba que todas las personas tenían derecho a objeción de conciencia y eso abarcaba a las personas jurídicas. ¿Y por qué te cito al Silva? Porque lo que diga Silva es importante, porque las constituciones después se interpretan no solamente por su texto no se independiza de su autor, sino que se interpreta en forma teleológica, y esas son las reglas de interpretación de esta constitución, y por lo tanto los tribunales constitucionales o la Corte Suprema, cada vez que apliquen normas constitucionales, tienen que recurrir eventualmente a las actas que ha dejado este proceso constitucional. Y cuando revisen las actas de este proceso constitucional, se van a dar cuenta de que en materia de objeción de conciencia también lo querían dejar para las instituciones. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí si quedó o no quedó, sí quedó, porque está en la historia de esta ley, ¿ya? Esta ley fundamental, pero está en la historia de esta ley, ¿ya? Y cuando se tenga que interpretar si tiene o no tiene, sí. Y es importante porque aparte Silva no es un consejero cualquiera, es un consejero que representa también a 22 otros consejeros, ¿ya? Que sumado a los 8 que necesitaba de la derecha, eran los 2/3 que se requerían para incorporar normas. Entonces, no es cualquier persona. Te quiero agradecer por todo tu tiempo. Realmente me has ayudado a entender mucho mejor, digamos, la propuesta. Y quería preguntarte si tienes una reflexión final, algo como, incluso puedes contarnos en qué estás, si estás en algún proyecto, digamos, este es como tu momento de contarnos que eres Capricornio y que te gusta la lluvia y las playas. Gracias. No, en realidad, sí, tengo algunos proyectos personales, he terminado un trabajo editorial que espero que se publique para los 160 años de mi partido. Son 160 años de historia. Hay mucha gente conocida que ha sido radical y los radicales han hecho harto por este país, con independencia de lo degradado que está actualmente la institución. Con respecto al proceso constitucional, simplemente invitarlos a, ojo, no solamente a leerlo, porque leerlo no basta, ¿ya? Por lo general
tanto las izquierdas como las derechas al momento en que configuraron sus normas, ocuparon un lenguaje muy neutro, que parecía bien, pero que tienen una segunda línea, una segunda bajada, hay que interpretarlo como lo hicieron sus autores, ¿ya? Y esto es importante, escuchen analistas, vean, allí están los verdaderos riesgos o los verdaderos beneficios de esta Constitución. Piensen por sí mismos también, ¿ya? ¿Qué es lo mejor para Chile? La última reflexión que les quiero dejar es formal, meramente formal. Es, si ustedes saben que la mitad de un sector de este país político, que ojo, no ha gobernado poco, ha tenido los últimos 5 gobiernos de los últimos 30 años, o sea, ha tenido 5 gobiernos de los últimos 7 gobiernos que han existido, que está completamente desafectada y alineada a este proceso constitucional, en particular de este texto, y que probablemente vuelva a ser gobierno, a lo mejor no en la que sigue, pero a lo mejor en dos o tres más sí, ¿ya? Si vale la pena cerrarle la puerta, si eso le va a hacer bien a Chile institucionalmente, ¿ya? Era lo mismo que quería hacer la izquierda dura en el proceso pasado, ¿ya? Los radicales tuvimos un solo representante, que era Renato Garín, y todos sabemos que Renato Garín votó en contra, votó rechazo, ¿ya? De hecho, en mi partido se dividió, se fracturó. Isidro Solís terminó en amarillo, Carlos Maldonado, que era el presidente del partido, se fue. O sea, para el Partido Radical y en general para los partidos de centro quedaron destrozados, mutilados. Estos procesos los mutilaron porque algunos querían que sí, otros que no. Yo personalmente aprobé, ¿ya? Y fundé mi voto porque yo creía que podíamos reformar muchas de las cosas que se estaban criticando, ¿ya? Pero si se hubiese puesto y no hubiese existido ese compromiso con la reforma, hubiese significado cerrarle la puerta a todos los reclamos de la derecha y hubiese sido imponerle un proyecto que sabíamos que no iba a funcionar, ¿ya? Acá tú no puedes coartar a los distintos proyectos políticos porque sabemos que existe itinerancia en el poder, ¿ya? Y la idea es que esa itinerancia sirva de algo, sirva para avanzar. Y esto también tiene que ver con que la ciudadanía entiende que le hace más sentido alguna solución y después otras soluciones, y allí va buscando a alguien que le ofrezca algo mejor. Pero cerrar y clausurar el debate democrático e impedir que otros proyectos se desarrollen jamás va a servir para la estabilidad del país, jamás, va a generar muchos más problemas. Eso, Beatriz. ¿Y se ve en el horizonte un nuevo proceso? No creo. No creo. Yo creo que esto, si se llega a ganar el en contra, yo creo que la única solución es algo así como las 12 bases, como lograr un gran acuerdo político entre las fuerzas políticas que existen y generar reformas. Yo no veo espacio para un nuevo proceso constitucional, por mucho que algunos lo pidan, pero oye, hay gente que lo viene pidiendo hace... O sea, el Asamblea Constituyente, la AC, marca tu voto, AC, no es desde la última elección, viene hace 10 elecciones hacia atrás. ¿Sí? Siempre vas a tener un espacio de la política que va a querer cambios muchísimo más profundos y muchísimo más disruptivos. Pero si tú me preguntas a mí personalmente qué es lo que yo creo que existe después del en contra, acuerdo de consensos políticos entre las fuerzas políticas e institucionales. Eso es lo que existe después de eso. Perfecto. Y te agradezco mucho tu presencia. Vamos a seguir con estos conversatorios. He aprendido muchísimo hoy y felicidades por la resiliencia, porque al principio los primeros técnicos realmente fueron desmoralizantes, pero realmente el resultado una charla de primer nivel y yo te agradezco mucho y ojalá nos veamos de nuevo para conversar otros temas. Igual, Beatriz, cariños para todos, cariño a Isadora que me invitó y también hay un Cristian por ahí que también fue parte de la invitación. Ah, sí, tu máximo... tu máximo... A veces me quiere, a veces mi hater. Ah, bueno, pero hoy día amaneció con el corazón lleno de amor y eligió decir no a la violencia. Ya, muy bien, muy bien. Cariño a todos, cuídense. Chao, chao. Nos Chao, vemos. chao. Chao, chao a todos. Que estén bien. Y nos